Bienvenidas y bienvenidos a este 20º domingo después de Pentecostés. Vamos a encontrarnos con la palabra, con la música, con la oración y con la reflexión como cada encuentro, como cada semana desde el inicio de la cuarentena aquí en nuestro país, a partir de una coyuntura tan especial como la que nos toca vivir en este año 2020. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio del Señor. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. En aquel tiempo, los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. El Evangelio del Señor. Que el Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio nos presenta una expresión de Jesús que nos genera muchos interrogantes que requieren una reflexión con detenimiento para dejar de lado una cita tantas veces cortada y sacada de contexto. Y me refiero cuando Jesús dijo: den al César lo que es del César. Ciertamente se transformó esto, lo podemos reconocer en el día a día, en un dicho casi proverbial que peligrosamente puede respaldar una determinada visión del mundo, como la de que en el mundo hay que hacer concesiones y que no se puede aplicar los valores del reino de Dios en todas las situaciones. Pero, ¿acaso podemos pensar en un evangelio así? ¿Nos pudimos detener alguna vez cuando escuchamos o dijimos esta frase, si realmente se puede pensar en un evangelio de este tipo? ¿Podemos pensar, acaso, desde esa cita descontextualizada y parcial, que el evangelio como buena noticia de Dios tiene que ver solamente con la salvación del alma y por lo tanto es aplicable solo en el mundo de lo espiritual? Pensémoslo, porque Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y de esa expresión de Jesús depende el entendimiento, ciertamente, de nuestra misión como cristianos y cristianas y también como iglesia. Situémonos en la historia que nos narra el Evangelio. Hay un grupo que se acerca. Los fariseos, en una extrañísima alianza con los herodianos, que se acercan a Jesús con un interrogante para embaucar a Jesús, ¿sí? Para embaucarlo. Esa aproximación y esa pregunta que le harían era con una muy mala intención. ¿Qué le preguntan? ¿Está permitido pagar el tributo al César o no? Y pensemos que el concepto religioso judío es que Dios es el único Señor, y por lo tanto el emperador romano, en este caso, no puede ser señor. Por eso la pregunta sobre el pago del tributo imperial colocaba a Jesús en un gran problema, según la respuesta que diera, no solo económico-político, sino también religioso. Muchísima astucia en esa pregunta. Fíjense,
Si Jesús decía que sí, quedaba como traidor a Dios y al pueblo. Si decía que no, se autoacusaba y quedaba como delincuente de subversión contra el imperio de Roma. Pero Jesús los desenmascara y les pide que muestren la moneda del impuesto y así los expone como claros aceptadores del sistema imperial. Usan la moneda del César, porque de hecho la muestran, porque son ricos. Y esto conviene a sus intereses económicos, sin reparar en que tener la moneda como la estaban teniendo y utilizarla era reconocer el dominio extranjero de aquel entonces, de Roma. Y en realidad estos fariseos y herodianos no tenían otro señor que su propio egoísmo. Su soberbia, de hecho la demuestran con la pregunta, y sus ansias de poder. Sí, todo eso. La inscripción de la moneda era, recuérdenlo en la monedita, Tiberio César, hijo del divino Augusto, pontífice máximo. Y del otro lado tenía la imagen del emperador. Ahora bien, tenemos que ver este lado. La respuesta de Jesús es: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta los deja desarmados y desconcertados. Debemos acercarnos a este texto desde la proclamación del reino de Dios. Es la única manera de poder aproximarnos realmente a la esencia del Evangelio. Y Jesús no está pensando en un ámbito geográfico determinado, ¿sí? En tal caso abarcado por el Imperio de Roma, ni en el dominio de un rey mundano, sino que cuando Jesús responde esto, está hablando de la instauración de la justicia y la liberación que vienen de Dios. Y ahí la frase de Jesús debe ponerse en la segunda parte, o sea, la fuerza, ¿no? La importancia. A Dios lo que es de Dios. También hay el tema de una traducción ahí del griego que podríamos decir si dicen den o devuelvan, pero a ver, hagámonos esta pregunta. ¿Qué espera Dios que le demos? Dios espera justamente que busquemos en el mundo la justicia, la verdad, la honestidad, la libertad para los oprimidos, pan para los hambrientos y el servicio a los necesitados. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, al afirmar que nos debemos a Dios, estamos diciendo que nos debemos al prójimo y a la comunidad. Nuestro Dios no actúa en el aire, ni sobre los espíritus, o en lo que tiene que ver con el alma, sino sobre el ser humano, en su integridad, sobre el ser humano en su historia concreta y presente. Por eso debemos pensar seriamente en la acción política. Dejar de lado el pensamiento de algunas iglesias evangelicales de que el cristiano o la cristiana no debe meterse en política. ¿Nos preguntamos qué significa la acción política? Algunos dicen no hay que meterse en política y cuando lo están diciendo, en realidad están optando por hacer política. No meterse en política es no comprometerse y es una decisión política. Es no asumir riesgo y no asumir un riesgo es una decisión política. Por lo tanto, lo sagrado de la acción política está afirmado en la doctrina luterana cuando nos referimos al sacerdocio universal de los creyentes. Para un cristiano y una cristiana, todo acto es y debe ser político. Es un acto relacionado con la fe, con nuestra fe, y con toda esta fe tiene un contenido político. El núcleo problematizador para el Evangelio de hoy está cuando hay incoherencia entre esa fe de la que hablamos y practicamos y esa política. ¿Sí? Ese es el núcleo
problematizador, el eje del Evangelio de hoy. Nuestro compromiso está puesto con y para el pueblo. El pueblo es nuestro prójimo y nuestro prójimo es Dios, que nos llama a la construcción de un mundo nuevo, de un mundo con justicia, con verdad, con honestidad, con libertad para los oprimidos, con pan para los hambrientos y al servicio de los necesitados, de las necesitadas. En definitiva, devolver a Dios lo que es de Dios. Amén. Oremos. Dios de misericordia, que en Jesús de Nazaret, tu Hijo, nos revelas tu voluntad de vida y libertad plena para todos los seres humanos. Te pedimos que continúes actuando y convocando a todos y a todas a recibir tu misericordia y reconciliación, a fin de que todo el mundo, al que amas tanto, pueda perseverar con fe, clamando por la llegada de tu reino. En el nombre de Jesús, que es camino, verdad y vida, y que contigo, Padre, en la comunión del Espíritu Santo, vive y da vida por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, hasta aquí nuestro encuentro para este fin de semana. Este fue el 20º domingo después de Pentecostés y vamos a encontrarnos en la semana el día jueves a partir de las 19:30 en vivo a través de Google Meet. Aparece aquí el código en la pantalla. Están todas y todos invitados, ¿sí? Realmente es un momento muy grato. 45 minutos a partir de distintos temas. Estamos en este momento trabajando, entendiendo, compartiendo, discutiendo, aproximándonos más a la mirada luterana acerca de la gracia. Por supuesto, están todas y todos invitados. Nos despedimos con este precioso himno que ya estamos escuchando. Hasta el próximo encuentro. Bendecida semana. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¿Dónde vas a arriesgarte? Porque contigo yo estaré. No te vas a anunciarme, porque